Gloria a Dios. Buenas noches, amada iglesia. Dios me les bendiga. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Amén. Qué hermoso. Podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarlo. ¿Cuántos se gozaron exaltando al Señor con los cánticos, con la ofrenda, con todo, con nuestro ser y disposición en este lugar? Pero también sabemos que Él tiene todos los días una palabra para nosotros, un consejo, una instrucción. Y también hemos venido a recibirla. Amén. Entonces vamos ahí a cerrar nuestros ojos por un momento y a decirle a Él gracias. Gracias, amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque estamos aquí en tu casa, porque no hay mejor lugar para estar en esta noche sino aquí, sabiendo que tu presencia está con nosotros, sabiendo que tú te paseas en medio nuestro, que tu voluntad es que hoy estemos en tu casa exaltándote, honrándote, pero también con un alma dispuesta, Señor. Tú, Padre, que conoces todo de nosotros, tú que conoces nuestra mente, tú que conoces nuestros sentimientos, tú que conoces todo cuanto somos. Aquí están nuestras vidas. Dile ahí por un momento: Señor, aquí estoy tal como soy. Quiero que tú hables hoy a mi vida, Padre Celestial, que de acuerdo a esa disposición, Señor, en esta noche, tú puedas tocar, tú puedas hablar, Señor, y bendecir a cada una de las vidas de mis hermanos, amigos, si hay en este lugar, Señor amado. Te presento mi vida, te ruego que tú tomes todo lo que soy, mi mente, mis pensamientos, lo someto a ti todo cuanto soy, Señor. Y te digo, Espíritu Santo, sé tú con nosotros en medio de este tiempo, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Alabo al Señor también porque hoy me permite estar aquí enseñando su palabra, porque como decía la hermana Belinda, es un gran privilegio, una bendición saber que Dios pueda tomar nuestras vidas para ser instrumentos en sus manos. Amén. Entonces alabo a Dios por ello. Y en esta noche quiero que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. La hermana Belinda dio lectura, pero nosotros vamos nuevamente a leer Evangelio de Juan 14, versículo 1 al 6. Evangelio de Juan 14, versículo 1 al 6. Vamos a hacerlo de manera unida para bendición de cada una de nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Creo que este pasaje es bastante conocido por nosotros y en esta noche una vez más doy la bienvenida a todos. Creo que todos somos cristianos, conocedores de la palabra del Señor. Entonces también para aquellos que a través de las redes sociales van a ver este mensaje, ahí Dios también tiene una palabra especial para cada una de sus vidas. Y en esta noche quiero compartir el tema caminando en la dirección correcta. Caminando en la dirección correcta. Y me he trazado dos objetivos: comprender que solo el Señor Jesús es el camino que nos conduce en la dirección correcta hacia nuestro Padre Celestial. Comprender que solo el Señor Jesús es el camino que nos conduce en la dirección correcta a nuestro Padre Celestial. Y segundo objetivo, reconocer en qué dirección estamos caminando, para así tomar acciones de cambio con el fin de estar un día con nuestro Dios. Reconocer en qué dirección estamos caminando para así tomar acciones de cambio con el fin de estar un día con nuestro Dios. Amén. Bueno, quiero hacer una pregunta antes de entrar
a detallar el pasaje y es, ¿en algún momento usted se ha perdido buscando una dirección? ¿Sí? ¿Qué factores han intervenido para que usted se haya perdido buscando una dirección? No conocer la ruta, o que le dieron mala dirección y pues no la iba a encontrar si está mal. El medio de transporte tomó el que no era y entonces se perdió. Por orgullo y pena de que no me habían perdido, no pregunté y entonces me perdí. ¿Y por aquí? Porque no nos sabemos ubicar, entonces confundimos la calle con la carrera. Muy bien, gracias por esas participaciones. Entonces recordemos que hoy vamos a hablar de caminando en la dirección correcta. Entonces en el pasaje que acabamos de leer nosotros podemos notar que Jesús está hablando a sus discípulos, ¿sí? A sus seguidores, a su grupo cercano de discípulos. Y algo que podemos notar es lo siguiente. Bueno, Jesús durante sus 3 años de ministerio caminó con sus seguidores, sus discípulos que habían creído en él. Ya cuando se aproximaba la hora de su muerte, de ser entregado, él les empieza a hablar y en esta palabra les conforta y les habla el motivo por el que tenía que irse, ¿sí? Entonces aquí vemos que él dice que se tiene que ir a preparar un lugar, una morada especial, comprometiéndose ¿a qué? A regresar, que vendría otra vez. Jesús regresaba al Padre, al reino celestial de donde había venido. Ahora, ¿qué camino tomarían sus discípulos? Él les deja unas pautas importantes que debían tener presente para no cambiar de dirección. Desde que Él los llama, el Señor los empieza a instruir, ¿cierto? Les empieza a mostrar un camino diferente, una vida distinta. Cada uno de ellos tenía sus actividades, su profesión, su estilo de vida, pero al llegar a Jesús, Él les muestra un camino, ¿sí? Les muestra ese camino a la eternidad, ese camino al reino. Y por eso en esta noche nosotros aquí todos los convocados por el Señor y aquellos que están siguiéndonos a través de las redes, también el Señor nos ha hecho un llamado a cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Y nosotros para hablar de una dirección correcta necesitamos empezar mirando hacia dónde voy a llegar, o sea, el destino. Usted me dijo, por ejemplo, yo voy a ir, tengo que ir a trabajar y trabajo en Provenza. Entonces, mi destino es ir a Provenza. Entonces, ahí sé cuál bus tomar. Voy a ir al centro, ahí sé cuál bus tomar. Sé a dónde voy, ¿cierto? Entonces, partimos de tener presente el destino al que queremos llegar, pero también el camino que nos va a conducir hasta allá y aquello que nos permita avanzar hasta llegar. Entonces, en esta noche quiero hablar de esas 3 partes. La primera, un destino claro. Y quiero que miremos ahí en el versículo 2, que él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa primera parte. Durante los años que los discípulos estuvieron con el maestro, ellos escucharon que él les hablaba del Padre, que les hablaba del reino celestial. Y aún pocos días antes de ir a la cruz, el Señor les sigue hablando de que él tenía que irse. Pero algo que nos llama, o pues personalmente me llamaba la atención del pasaje, es que ellos no tenían claro cuál era el destino al que iba el Señor o a dónde se dirigía. Y posteriormente, todos los que creyeran en él, porque recordemos que él dice que ellos también estarían con él. Por eso con palabras de ánimo y consuelo él les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor Jesús afirma en lo que está hablando que ellos sabían a dónde iba, a dónde se dirigía él, y el camino también lo tenían claro. De inmediato surge la pregunta que hace ¿cuál discípulo? Tomás dice, Señor, ¿qué pregunta él? ¿Qué dice él? No sabemos a dónde vas. Durante todo el tiempo que el Señor estuvo con ellos, reitero,
El Señor les habló del reino de Dios, el Señor les mostró esa forma de acceder a ese reino, de caminar haciendo lo correcto para entrar en ese reino. Les dejó esos mandamientos, les recordó el agradar al Padre para entrar en ese reino. Tantas enseñanzas que durante esos 3 años ellos escucharon de parte del Señor, de su maestro. Y en este momento ellos le están preguntando, ¿y a dónde vas? Nosotros no sabemos a dónde vas. Y no solo Tomás hizo esa pregunta. Si nosotros retrocedemos en el capítulo 13, el versículo 36 dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Amén. Entonces, cuando tenemos un destino claro, aquí el destino claro es la casa de mi Padre. El destino claro a donde nosotros debemos apuntar es la casa de mi Padre, la eternidad, estar con mi Padre. Amén. ¿Cuántos tienen claro ese destino? ¿O está dudando? Si está dudando, hoy es la oportunidad para que podamos retomar en esa dirección correcta. Amén. Entonces, la casa de mi Padre, Él dice, Él les empieza dando ese consuelo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Entonces miramos que ese destino claro es estar en la casa del Padre Celestial, en su reino, en su presencia, un día estar con Él. Jesús los dejaría para estar en la casa del Padre, haciendo y preparando morada para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan en ello? Amén. Pedro, Tomás y el resto de discípulos no lo tenían claro, tristemente, pese a que caminaron con Él durante todo este ministerio que Él hizo aquí en la tierra. Parecía que no entendían la dirección que Él les estaba mostrando desde el comienzo. Recordemos que varias veces el Señor tuvo que corregirles actitudes, formas de ver, formas de pensar, porque ellos muchas veces quisieron que el Señor actuara, pero Señor, tal cosa, de esta manera, cuando Él los exhortó y los corrigió, y muchas veces les dijo que eran incrédulos, ¿sí? Que no tenían puesta la mirada donde deberían ponerla. Entonces, al tener esta expresión de los discípulos, eso me llamaba mucho la atención, este detalle me llamaba mucho la atención, porque pensaba en que a veces nosotros fácilmente decimos caminar con el Señor, estar caminando con Jesús, pero no tener nuestra mirada en la dirección que Él quiere que la tengamos. Tener seguridad en ese destino que Él ya preparó para nosotros, pero que muchas veces hemos perdido de vista. Entonces, hoy preguntémonos: ¿tengo un destino claro? ¿Hoy tengo un destino claro en mi vida? ¿Sé para dónde voy? ¿Sé a dónde el Señor me quiere tener? Y otra pregunta para pensar en esta noche: ¿reconoces el destino que Jesús quiere que tengas? Hoy podemos reconocer el destino que el Señor quiere que tengamos. En lo que veo, todos somos hijos de Dios, somos conocedores de la palabra, pero también para nosotros hoy nos recuerda la palabra que nuestro destino está más allá de lo que esta tierra nos está mostrando, de lo que el día a día nos está mostrando, porque es fácil descuidar ese destino en la cotidianidad de nuestra vida. Porque fácilmente usted dice: no, pero es que pues yo empiezo mi día, trabajo, corro de aquí, corro para allá, llega la noche, pasó un día más, pero de pronto no nos detuvimos a pensar que no pertenecemos a esta tierra, que tenemos un destino maravilloso. Entrar y gozar del reino de Dios debe ser el lugar a donde nos destinemos pasar la eternidad. ¿Cuántos se han destinado y cuántos han pensado en ese destino maravilloso? Amén. ¿Sí hemos pensado en ello? ¿O usted piensa que hay otro lugar mejor aparte del reino celestial? No, ¿cierto? ¿Cuándo usted trae en su pensamiento el reino de Dios, de estar en la presencia de Dios? ¿Cuándo usted piensa en ese lugar precioso y maravilloso? Cuando está adorando, ¿cierto? Hay una canción que dice: cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia de Dios, entonces quisiera que
volar, irme ya, ¿cierto? El pastor nos ha dicho, muchas veces lo cantamos y cuando nos llega la muerte, ay no Señor, no quiero morir. Entonces, sí, es como incoherente. Pero realmente cuando hemos tenido, dijo el hermano Elber, momentos en la presencia de Dios, quisiéramos que ahí ya, ¿cierto? Disfrutar de eso. Y si esto solo fue un poquito, ¿cómo será ya en la eternidad gloriosa? ¿Sí? ¿Cómo será en ese momento donde, mire lo que nos describe la palabra, que allí no habrá enfermedad, dolor, no habrá maldad? Recordamos lo que dice Apocalipsis 21:4, que precisamente allí en este lugar de esa eternidad con Dios no va a haber ¿qué? Ni crisis, ni dolor, ni llanto, que Él enjugará toda lágrima. Entonces nadie se va a preocupar por lo que la situación de la familia, por la crisis económica, por la maldad que está aumentando, porque todo eso hoy aquí en el mundo nos preocupa, no podemos decir que no, amén. Esas son cosas que como humanos afectan nuestra vida. Nosotros pensamos en la situación familiar, nosotros pensamos en la situación del país. ¿Cuántos no en este tiempo meditamos en la situación del país y pensamos en lo difícil que está? ¿Cierto? También pensamos en la situación espiritual, en que queremos que nuestra familia venga a Cristo, nos convirtamos a Él realmente, en fin. Entonces, entrar y gozar del reino de Dios es el destino al que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. ¿Cuántos se enfocan en ese destino? Amén. Entonces, cuando nos enfocamos en ese destino, decían ustedes en sus aportes, al buscar una dirección, tiene que haber un camino, tiene que haber una ruta. Entonces, cuando hay un destino claro, que ya sabemos que ¿cuál es ese destino? La casa de mi Padre. ¿Usted cree que allí en la casa de mi Padre, de su Padre, vamos a encontrar ese abrazo, esa fortaleza, esa bendición, esa plenitud total? Amén. Y Jesús le dice a sus discípulos, porque le dice, Señor, pero ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas, no sabemos. Y Él le responde en el versículo 6, que lo conocemos muy bien. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el segundo punto que hoy quiero que desarrollemos. El único camino es Jesús. Diga al que está a su lado, el único camino es Jesús. Amén. Entonces, la respuesta de Jesús a Tomás fue, yo soy el camino, resaltándole que no existe otro medio que nos conduzca al Padre y su reino. Solo Él es el camino, solo Él es el único que nos puede acercar a nuestro Padre Celestial, y precisamente Él vino para ello, amén. Entonces, si nosotros tenemos claro que Él es el único camino, ¿qué es lo lógico que debemos hacer como hijos de Dios? Seguirlo, acatarle, estar con Él. Y algo que también me bendecía es que cuando usted y yo vamos de pronto le preguntamos a alguien una dirección, un lugar, muchas veces nos dicen, mire, váyase por este lado, por este, y usted como que trata de guardar en su mente todas las directrices que le dieron, ¿sí? Cuando uno está buscando, entonces, no, me dijeron que tenía que encontrarme con una panadería, después que volteara a la derecha y luego que mirara diagonal a tal lado, ahí quedaba. Pero Jesús no les dijo, mire, esta es la directriz hacia allá, vayan llegando. No, Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él como camino. Él como esa persona especial que quiere ir conmigo paso a paso en ese llegar a la dirección correcta, en ese llegar al lugar donde Él está preparando lo mejor para nosotros, amén. Entonces, qué hermoso, qué precioso es el Señor Jesús, que Él quiere caminar con nosotros paso a paso hasta llegar a la meta. No estamos solos. No estamos solos, Él está con nosotros, amén. Entonces, hoy nosotros vemos que cuando Él dice, yo soy el camino, resalto que ese yo soy el camino es
darme a que yo pueda conocer a Jesús, y en ese caminar con Él, Él me va a conducir por el sendero que nuestro Padre tiene para nuestra vida. En Jesús tenemos un camino seguro. ¿Cuántos dicen amén? Un camino confiable, un camino verdadero. Amén. Entonces, de pronto usted ha podido transitar por diferentes lugares y usted dice, este camino me genera tranquilidad, esta trayectoria me genera, porque de pronto hay más personas. Generalmente uno evita las calles solas, ¿cierto? Uno dice, no, yo evito las calles solas por seguridad, no aparezca por ahí alguien, una persona que pueda hacer daño. Y uno está aquí en la tierra mirando, que no, que de pronto el sospechoso, ¿no? Todo el mundo ahorita es sospechoso, hasta que se viste bien, como el que va vestido de pronto un poquito de menos calidad. Pero en medio de todo, en tiempos como estos, uno vive mirando y pendiente de estar y de ir seguro, aquí hablándolo terrenalmente. En nuestras vidas, de acuerdo a lo que Dios establece para nosotros, en nuestras vidas, ¿será que sentimos que en nuestro camino vamos confiados? ¿Nos sentimos seguros? Cada uno lo sabemos, porque recordemos, Jesús quiere caminar con nosotros, y si Él está a nuestro lado, debemos sentirnos seguros, debemos sentirnos protegidos, debemos sentirnos privilegiados. Pero entonces es ahí donde nosotros podemos analizar y pensar que tristemente en el mundo hoy se ofrecen muchos caminos. Hoy en el mundo hay muchos caminos y todos, entre comillas, apuntan a la felicidad del ser humano. Todos, entre comillas, apuntan al disfrute. Entonces está la persona que cree que el camino de disfrutar la vida es un vicio, y tristemente cae en un vicio. Pero ¿qué sucede? Que en el transitar por ese camino que no era, viene dolor, viene quebranto, viene fatiga, viene inconformidad, ¿cierto? Y muchas personas en ese camino tristemente pierden la vida o se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no hallaron eso que ese camino aparentemente le había ofrecido. Porque siempre todo lo que el sistema del mundo, que sabemos que lo gobierna el enemigo, siempre quiere y engaña a la gente diciéndole, aquí te vas a sentir bien, ¿cierto? Así es. Le ofrece y le dice, aquí sí te vas a sentir seguro. ¿Cómo es que los chicos tristemente, adolescentes, jóvenes, caen en la droga? Muchos de ellos porque han sido descuidados por sus padres y están solos. Entonces los amigos empiezan a decirle, ay, acá sí tiene usted compañía, usted aquí, nosotros sí somos sus amigos, y empiezan a inducirlos por el camino equivocado, tristemente dañando esa vida, dañando esos sueños, esa juventud perdiéndose. Pero nosotros sabemos que solamente es Jesús y en Jesús que hallamos ese camino verdadero, amén. Aunque el ser humano hoy transita por diferentes caminos, todos esos senderos que le prometen felicidad no lo son, terminan siendo caminos de muerte. ¿Qué dice Proverbios 14:12? ¿Qué dice el versículo? ¿Y cuántos afuera están creyendo que súper bien? Yo voy bien, pero está en un vicio, pero su hogar está destruido. Dice súper bien, yo bien, pero su alma está fatigada, pero su ser está en derrota, pero su parte familiar, sentimental, espiritual está mal. Pero dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál es su fin? La muerte. Perdón un momentico. Y algo que miramos es que no podemos ir en dirección correcta si hemos tomado el camino equivocado. No podemos ir en dirección correcta si hemos tomado el camino equivocado. Y qué triste cuando a veces por nuestro orgullo, decía el hermano Elber, por nuestra, digamos, soberbia, orgullo, por no reconocer que nos equivocamos, entonces decimos, estoy bien,
no necesito nada más, estoy bien, y sigo avanzando entre comillas, porque en realidad cuando estamos sin el Señor no avanzamos para nada. Entonces, decir esto, estoy bien, no me hace falta nada, todo fluye, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conformándonos, dice la hermana María, pero también estamos impidiendo que ese único camino que es el Señor pueda ayudarnos a seguir adelante. Entonces recordemos, no podemos ir en dirección correcta si hemos tomado el camino equivocado. Yo no puedo pretender que voy a llegar al centro si me voy en un bus que va para Cañaveral. Eso sería ilógico. Y de pronto el ejemplo es muy como que, pues muy obvio. Pero tristemente la vida y el ser humano nos ha pasado eso muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Queremos bendición, pero haciendo lo contrario a lo que la palabra dice. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la bendición? Queremos llegar y sí, un día estar en el reino, pero ¿realmente estoy viviendo para el reino? Entonces, amada iglesia, amados hermanos, tengamos presente. Otro aspecto en este punto del camino es, si no estás en Jesús, ya estás en el camino equivocado. Si no estás en Jesús, ya estás en el camino equivocado. Porque tristemente el mundo hoy tiene mucha filosofía, mucho convencimiento en cuanto a la forma de pensar. Y nosotros lo estamos viendo por todo lado, hasta el que se cree perro, porque ya esa es la moda. ¿Sí? Y surgió ya uno como que le daba risa, pero es real, amados hermanos, es real. Es real. Entonces, ¿qué pasa? Como ya yo tomé mi camino, o el ser humano tomó su camino, cree que está bien, pero está en dirección equivocada. Totalmente equivocada. Y recordemos el proverbio, su fin es camino de muerte. Hoy, ¿qué camino estamos tomando? ¿Estamos transitando con el Señor Jesús? Porque si estamos con Él, vamos por ese camino correcto. Pero si no, sepamos y tengamos presente que ya estamos como el que se perdió de la dirección, totalmente desubicado en el propósito perfecto de Dios, en el plan y diseño perfecto de Él. Amén. Estar en Jesús habla de permanencia en Él. El estar en Jesús habla de permanencia en Él y produce frutos que hablan de Él. Entonces, al decidir, Él dice, yo soy el camino, síganme, ¿cierto? Mostrándose como ese camino, vayan conmigo, bueno, vamos con Él. En estar en Él es permanencia. Y más adelante Él lo ilustra con la vid verdadera, en el capítulo 15. Esa permanencia que nos lleva a dar fruto. Esa permanencia en su caminar que nos lleva a mostrar lo que Él puede hacer. Solamente nosotros podemos analizar qué tanto de nuestra vida muestra a Dios, qué tanto de nuestra vida muestra a Jesús, porque muchas veces nosotros sabemos que no estamos mostrando al Señor, que si algo nos ofende, ¡prum!, sale a relucir el viejo hombre. Entonces, ¿en qué camino estamos transitando? ¿Hacia qué dirección vamos apuntando? Pero Él dice que debemos permanecer en Él. En Juan 15:14 encontramos este versículo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted y yo tenemos una guía, un mapa, una dirección, unas directrices para llegar, y decidimos, no, pues a mí me parece que no por acá, mejor, y me voy por otro lado y me pierdo, fue por mi propia decisión que me fui por el otro lado, ¿cierto? Porque me pareció que era más corto y me resulté perdiendo, me desvié. Ay, no, dijo María, no era la carrera sino la calle, no era la calle sino la carrera, y me desubiqué. Así nos pasa. Y hoy tristemente el ser humano está así, creyendo estar bien ubicado, pero está lo más desorientado terriblemente.
Pero Jesús dice, yo soy el camino y en mí está la dirección correcta, hacia donde lo quiero llevar, el destino, a la casa del Padre, a ser restaurado, a ser levantado, pero en una eternidad a disfrutar con Él. ¿Cuántos dicen amén? A disfrutar de su presencia. Pero es necesario atender a lo que Él nos habla. En ese caminar, permanecer. En ese caminar, el estar ahí, escuchándolo todos los días. Sí, lo necesitamos escuchar todos los días. Necesitamos permanecer en Él constantemente, porque es la única manera de poder llegar, de poder alcanzarlo, de poder tener esa meta. Y por eso la palabra hoy, caminando en la dirección correcta. Tú y yo sabemos en qué dirección estamos caminando. Si nosotros le estamos apuntando hacia el reino de Dios, o si realmente no, o si estamos poniendo la mirada en lo que pasa aquí. De pronto pensando, mañana domingo tenemos aquí, tenemos allá, el lunes tenemos esto, el martes. Pero realmente, ¿en dónde debe estar puesta esa mirada? En lo que Él tiene. Dijo el Señor, cada día trae su propio afán. Dios tiene el control de absolutamente todo. Y Él es el que quiere que podamos caminar siguiendo sus pisadas, siguiendo a ese maestro perfecto. Entonces, ¿quién es el único camino? El Señor Jesucristo. Entonces, Él es ese único camino y quiere que nosotros sigamos con Él. ¿Cuál es ese destino claro? La casa de nuestro Padre, disfrutar de ese Padre celestial. Pero Él también fue muy claro con sus discípulos, sus seguidores, que el que quería seguirle también debía cumplir unos requisitos, y yo quiero resaltar dos. Como tercer punto, requisitos para avanzar en la dirección correcta. Usted puede saberse la dirección, usted puede saber cuál ruta tomar, pero si usted no se sube a la ruta, si usted no empieza a caminar, ¿va a llegar algún día? No, es muy lógico. Si usted no toma esa acción, nada va a pasar, ahí se va a quedar en el mismo lugar. Y entonces, requisitos para avanzar en la dirección correcta. Y el Señor empieza, luego que les dice que no se turbe su corazón, les dice, creed en Dios, creed también en mí. Y miro como prioridad y primordialidad la fe. Luego de Jesús haber ascendido al cielo, lo que les permitió a sus discípulos continuar hasta el final del camino fue su fe en el Señor. Creyeron firmemente en Jesús y en sus promesas. Por ello pudieron disfrutarlas. El llegar a alcanzar, el tener esa fe, esa convicción de que el Señor es el que realmente traza mi camino a la eternidad. Hoy mucha gente no cree en la eternidad. Usted se encuentra con gente que no cree en la eternidad. Hay personas que dicen la vida se acaba para el que va muriendo y ya. Y que otros dicen el infierno es este mundo. Está aquí, sufrimos lo que es. Entonces, es muchas posiciones humanas, ¿sí? Pero nosotros no nos debemos dejar llevar por las posiciones humanas, sino por lo que la palabra nos está diciendo, amén. Entonces Jesús, en lo que les está diciendo a sus discípulos, porque ya pronto Él se iría, Él les recuerda lo importante de confiar, de creer en todo lo que habían recibido de Él, de creer en su palabra, de creer en sus promesas, de creer en cada una de sus enseñanzas. Y ese creer va unido, amado hermano, a la obediencia. Entonces la fe y la obediencia para avanzar en la dirección correcta. Porque nosotros nos quedamos diciendo, sí Señor, tú eres mi proveedor, pero si no actúo y no creo que Él es el que suple, si no, tú eres el que puedes hacer lo imposible, pero si yo estoy al momento dudando, o estoy intranquilizándome, o estoy atormentándome, no es lo que el Señor quiere, amén. Ellos, los discípulos, creyeron firmemente en el Señor Jesús, creyeron en sus promesas. Recordemos que una de las cosas puntuales que nos resalta es que les dijo, no se muevan de aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Y qué hicieron los discípulos?
obedecieron, esperaron con fe en lo que el Señor les dijo. Esperaron creyendo en lo que el Señor les dijo. No sé qué tanto Dios nos haya dicho a nosotros, pero la pregunta es, ¿tenemos fe y estamos esperando con fe? ¿O ya no estamos esperando en nada? ¿O ya no creemos que Él lo pueda hacer? Pero en la vida, que en nuestro caminar en la dirección correcta, necesitamos creer y obedecer. Tener fe y obedecer. Mantenerse en la fe les permitió recibir esas promesas, como la del Espíritu Santo en Hechos 2, quien les guió siempre a toda verdad hasta el último día de sus vidas. Cuando nosotros entramos a leer el libro de Hechos, es muy hermoso, y de pronto el que no lo ha leído puede empezar a leerlo y descubrir y encontrar cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos como ese consolador, ese guiador, y el que les empezó a orientar hacia dónde dirigirse, siempre en dirección correcta, siempre encaminándolo hacia la voluntad del Padre Celestial, que es la dirección correcta que Él quiere que llevemos. Amén. Entonces vemos aquí que sus vidas fueron bendecidas por eso. Ellos no se dejaban, no caminaban por lo que veían en otros. Ay, no, pero yo veo que allá fulano de tal, no, entonces yo tampoco. Ay, no, entonces yo veo que allá en tal lado hacen esto, entonces ¿será que yo no? Porque no ponían su mirada, no estaban poniendo su mirada en las personas, la tenían puesta en su maestro, en aquel que los había llamado. Creían en que todo lo que Jesús les había dicho era verdad. Y nosotros conocemos la palabra y conocemos sus promesas. Y la pregunta es, ¿estamos convencidos que es la verdad? ¿Confiamos y creemos en esa palabra? Porque si es así, deberíamos estar disfrutando cada una de esas promesas. Pero hoy podemos hacer un autoexamen y decir, muchas veces no creemos. Muchas veces no confiamos como deberíamos. Muchas veces dudamos. Y como nos decía el pastor, ¿qué día es el domingo? Creo que fue así. Que nosotros no deberíamos sorprendernos de Dios. Porque es que si nosotros cada día estuviéramos ahí en esa conexión con nuestro Padre, diciendo y creyendo, meditando en su palabra, nosotros diríamos, este es mi Padre. Él es el que hace esto. Y no, ¡ay! Imagínense. No sé dónde, pero ¡ay! Me dieron tal ofrenda. No, hermano, yo no lo podía creer. Dice uno, ¿no? Ay, yo no lo podía creer. El médico, ¿cómo sabía que yo no tenía dinero? Y me dio las pastillas. Ay, y fulano de tal ni sabía mi historia. Y no, hermano, no, es que es increíble. Nos sorprendemos, ¿por qué? Porque en realidad no estamos día a día caminando con ese Señor maravilloso que nos ha dado promesas gloriosas para disfrutarlas cada uno de nosotros. Pero ese Señor maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, hoy nos está recordando cómo estamos en esa fe. ¿Qué tanta fe hoy tenemos nosotros en nuestro caminar, en ese sendero que estamos transitando? Por esa fe tenían claro que ellos no pertenecían a este mundo. Y por eso encontramos al apóstol Pablo escribiendo en la primera carta a los Colosenses, o Colosenses capítulo 1, perdón, donde dice que en su capítulo 3, que puesta la mirada en las cosas de ¿qué? De arriba y no en las de, porque él tenía claro en dónde debía estar su mirada, en dónde estaba su mirada, a dónde pertenecía a él. Pero nosotros decimos, no, terrible, no, los pronósticos del clima, del tiempo, de la situación, de todo, sí, todo nos abruma. Pero cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba decimos, Señor, no me sorprende esto de lo que quiere ser perro y se cree perro, gato, garabato. No me sorprende, Señor, porque es que tu palabra ya me lo ha dicho. ¿Y qué días? Romanos 1, sí, Señor. ¿Y qué días estábamos almorzando con las compañeras y dieron el tema, ¿no? Entonces llegó y aparte de eso, una de ellas dijo, no, yo no sé, pero es que el tiempo está tan acelerado, yo siento que este año va más rápido, yo siento que las horas se pasan tan rápido, pero es el mismo tiempo, decía ella.
Entonces yo la volteé a mirar y yo le dije, hay una explicación bíblica para eso. Entonces ella se quedó viéndome y me dijo, pues yo sí creo que es el fin del mundo porque ya la gente cree que son perros, ¿sí? Entonces hay gente que ya, o sea, yo digo, el conocimiento de la palabra ya se ha extendido por muchas partes. La gente sabe que hay Dios, la gente sabe que el Señor castiga la maldad, la gente sabe que la ira se desata cuando hay maldad del pueblo, cuando hay maldad en medio del mundo. Y aún en medio de todo lo que se levanta, nosotros como cristianos, como hijos de Dios que tenemos clara nuestra meta, nuestro lugar, nuestro destino, que sabemos lo que Él ha prometido para nuestra vida, nosotros no debemos estar asustados, hermanos. Nosotros no debemos estar atemorizados diciendo, ay, terrible, ahora, Dios mío, no. ¿Qué es lo que debemos hacer? Permanecer en Jesús. Permanecer en Él, que es el único camino. Permanecer en Él, que Él es el que nos da la seguridad para avanzar. Que si quieren venir perros, gatos, que tú y yo tengamos el poder de ese Señor glorioso para liberar a esas personas que se creen eso. Pero el problema es, ¿y si no tenemos ese poder? ¿Y si hemos descuidado esa relación con el Padre? Entonces hasta nos da miedo que nos lleguen a morder, porque ellos también echan muela como un perro. Entonces, amada iglesia y amigos, hermanos, esa es la realidad que se vive cuando no hay una dirección correcta donde enfocarse, donde el ser humano está completamente desubicado del propósito de Dios. Pero tú y yo hoy estamos aquí en la casa de Dios y Dios nos está diciendo, recuerda tu destino, recuerda que Jesús es el único camino y que sin fe y sin obediencia no podremos ir en dirección correcta. No podremos avanzar, no podremos llegar. Cuando miramos la parte de la obediencia, nosotros notamos que me salté una parte. Me preguntaba sobre la fe. Entonces, bueno, si la fe nos ayuda a mantenernos firmes, ¿cierto? Dijimos que la fe nos ayudaba a sostenernos. Entonces la pregunta es, ¿cómo mantenerla? ¿Qué hacemos para que esa fe se haga fuerte? ¿Qué creen ustedes? Amén, hermana Grimalda, muy bien. Con la palabra de Dios. Eso nosotros como dicen por ahí, con pañitos de agua tibia, no podremos. Nos toca con la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Nos lleva a continuar, nos lleva a no desistir, nos lleva a no desfallecer. ¿Por qué? Porque la palabra es la que produce esa fe en nosotros. Esa fe en el que la escucha. Por eso no podemos dejar de hablar de esa palabra, como algunos decían, a los familiares, a los vecinos. Bueno, por esa palabra, esa fe se va a producir en esos corazones. Pero también nosotros, al tomar la palabra, alimentamos esa fe con cada una de las afirmaciones que ella tiene para nuestra vida. Porque es a través de ella que conocemos cómo obra Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo actúa. Y no nos quedamos diciendo, no, pero imposible que Dios permita tal cosa. Sino podemos decir, tú eres soberano porque tu palabra me muestra que siempre estás al control de todo. Tú eres soberano, aún permitiendo esto que a mí me parece que no. Aún permitiendo esto que a mí me está doliendo, pero que tú tienes un plan. Pero si yo no me alimento de la palabra, ¿puedo permanecer? No. Recordemos que el mismo Jesús dice ahí en Juan 15, que si permanecemos en Él y su palabra, sus palabras permanecen en nosotros. Entonces, permanecer en Él y en su palabra, para que esa fe cada día esté avivada. Hay una parte del Evangelio donde el Señor dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? O sea que la fe se puede perder. Amén. Amén. Se recibe por... Amén. Así es. Entonces, la fe no solo por leerla, es por creerla 100%. Amén. De que es real, que es verdad. Y ese creer nos va a impulsar a obedecer.
porque el creer no se queda pasivo. El verbo creer en la vida cristiana no es un verbo pasivo, es un verbo activo, es un verbo de caminar, de accionar. No es un estado solo, ay sí, estoy convencido, pero demuestre que es de que está convencido, amén. Y lo vemos en los discípulos, en la vida de la primera iglesia. Ellos no decían, sí, pues el Señor dijo que estaría con nosotros, y se encerraron allá en el aposento alto todo el tiempo. Apenas fueron investidos de poder, ¿qué hicieron? Salieron, nadie los atajó. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de lo que el Señor Jesús les había enviado a hacer. ¿Qué les dijo Él? Id por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Y eso fue lo que ellos se dispusieron a hacer. Amén. Entonces vemos cómo es de importante el mantener la fe. Y la segunda parte, que es la obediencia, el poder obedecer esa palabra que ya hemos recibido de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, la fe y la obediencia son indispensables para caminar en esa dirección correcta. Al obedecer la palabra, estamos yendo por el camino que Dios trazó para nuestra vida, porque en la palabra hay consejos para todo tipo de situaciones. Amén, el pastor sí lo ha encontrado. La palabra trae consejo para todo tipo de persona, para toda situación y para todo rol que nosotros desarrollemos. Es tan completa y es tan veraz y es tan importante, pero entonces está en nosotros el acercarnos a ella. Estar en la dirección correcta, entonces, amados hermanos, es vivir firmes en esa fe, obedeciendo a aquel que nos llamó y se fue a preparar una morada especial en la casa de su Padre, de mi Padre, de nuestro Padre. Lo mejor es que muy pronto sucederá que Él vendrá a llevarnos a donde se fue a preparar esa morada. ¿Cuántos lo creen? Entonces les repito esta frase: estar en la dirección correcta es vivir firmes en la fe, obedeciendo a aquel que nos llamó y se fue a preparar una morada especial en la casa de su Padre, en la casa de mi Padre, de nuestro Padre. Lo mejor es que muy pronto sucederá y no podemos perderlo de vista. Muy pronto sucederá. Entonces no nos enfoquemos en lo que está aquí abajo, enfoquémonos en lo que Él ya dijo y que tiene listo para nosotros. Caminemos en esa dirección correcta. Amigo, hermano, toma ahí un momento, cierra tus ojos y reflexionemos en esta noche. Solo tú y yo sabemos hoy en qué dirección hemos ido. ¿Será que esa dirección ha sido enfocada solo en lo que este mundo ofrece? ¿Será que esa dirección ha sido enfocada solo en los placeres, en lo temporal, en lo pasajero? Porque hoy la palabra nos ha hablado y nos ha dicho que hay un destino glorioso, que es la casa de nuestro Padre, que hay un único camino, que es Jesús, quien se dio totalmente para que tú y yo podamos seguirle, quien entregó absolutamente todo para que tú y yo un día podamos estar ahí en la eternidad con Él, pero que también quiere que nos mantengamos en esa fe y obediencia para alcanzarlo, que necesitamos ser esforzados y valientes en ello, sí lo necesitamos, y que si hasta hoy no hemos sido esforzados, podamos decir: hoy tomo fuerzas en ti, hoy me levanto, hoy comprendo y reflexiono y me ubico hacia la dirección correcta, hacia donde tú estás, Señor, hacia donde tú quieres que yo vaya. Pero no quiero caminar solo, quiero que tú vayas conmigo, amado Jesús. Precioso Rey, gracias, porque tan grande es tu amor, Señor, que tú, aun cuando estamos allí perdidos, nos dices: ¿dónde estás? Como le dijiste a Adán. ¿Para qué? Para que reflexionemos. Así como lo hizo ese hijo pródigo allí lejos de su padre, volviendo en sí, dijo que en la casa de su padre había alimento, había sustento, había bendición, pero él estaba allí en una condición terrible.
No conozco cuál es esa condición en la que hoy tú puedas estar, pero Dios sí la conoce. De pronto te fuiste por un camino equivocado y hoy te sientes solo, atribulado, no sientes que tengas gozo en tu vida, sientes que perdiste el sentido de vivir. Pero el Señor hoy te permite escuchar esta palabra para recordarte que hay oportunidad de retomar el camino a Él. Que aunque hayas ido por ese camino equivocado, si hoy reconoces, te arrepientes, pides perdón y vuelves a Él, Él te va a empezar a guiar por ese camino a la eternidad, por ese camino hacia el Padre Celestial. Y es que solo es a través de Jesús que podemos acercarnos a ese Padre maravilloso. Padre amado, gracias porque tú eres el que tocas cada corazón, porque tú eres el que bendices, porque tú nos amas y nos sostienes, porque en ti está la victoria para nuestras vidas. Gracias porque nos amas, gracias porque nos sentimos amados por ti, porque tú eres el que das esa razón a nuestra existencia. Permítenos caminar escuchándote, permítenos seguir tu dirección, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, accionar, no quedarnos solo allí, pensar y solamente, Señor, en reconocer, sino que también demos el paso de accionar, Dios. Te lo pedimos en esta noche y te decimos gracias, porque tú muy pronto cumplirás esa promesa de regresar por nosotros, de venir por tus hijos, por tu iglesia, a levantarla. Ayúdanos a estar preparados, enfocados en ese destino glorioso, dispuestos a perseverar hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.